Bueno, creo que nos reunimos, ¿verdad? Bueno, el 48 es viernes. Pero vamos a empezar a desarrollar el tema, retomando lo de las días anteriores, ¿verdad? Estamos hablando de planteamiento del derecho internacional privado. Este puede hacerse, ya vimos dos desde el punto de vista, pero vamos a agregar uno más, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista económico. Es decir, ¿por qué? ¿Verdad? Existe el derecho internacional privado. ¿Cómo es que se plantea la existencia del mismo? ¿Cómo se plantea la existencia del derecho internacional privado? Y desde el punto de vista jurídico habíamos visto pues que desde el punto de vista de la vigencia espacial de la norma jurídica. Toda norma en vigor, ¿verdad?, se aplica en un tiempo y un espacio determinados. Esa aplicación en el tiempo y en el espacio, en el tiempo determinado, en el espacio determinado, le llamamos vigencia de la ley. Por lo tanto, podemos afirmar que la norma jurídica o la ley tiene una vigencia espacial y una vigencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica en un tiempo determinado, su tiempo de vigencia, que ustedes ya la conocen bien, ¿verdad? Y en un espacio determinado. Es decir, que la norma jurídica obliga por cierto tiempo y por cierto espacio, ¿eh?, en una determinada porción espacial. Habíamos hablado también que los problemas de leyes en su ámbito temporal de vigencia se les denomina conflicto de leyes en el tiempo. Estos conflictos pueden resolverse mediante la manifestación soberana del Estado a través de su soberanía legislativa, que lo resuelve mediante norma ordinaria y decide la solución al problema que plantea, ¿verdad?, este conflicto. Un ejemplo podría estar en nuestra ley del organismo judicial. En el artículo, en el capítulo 3, que viene en el artículo 36, aplicación de leyes en el tiempo. Los conflictos, dice, que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirá con arreglo a las disposiciones siguientes. Y aquí empieza pues una enumeración, ¿verdad?, de diferentes situaciones que llegan hasta la letra M, ¿verdad?, del artículo 36. Es decir, que el conflicto de leyes en el tiempo se resuelve con la manifestación de la soberanía legislativa del Estado, que dice que en qué forma deben resolverse. Pero también, como la norma jurídica tiene otro tipo de vigencia, que es la vigencia espacial, es factible que también se manifieste conflicto de leyes en el espacio, que es el que se suscita en el derecho internacional privado. Pero aquí el punto toral es que no, para la solución de conflicto de leyes en el espacio no existe un supremo Estado
que lo resuelva. ¿Verdad? Porque estamos hablando de normas pertenecientes a sistemas normativos diferentes. Es decir, de sistemas normativos que emanan de soberanías diferentes. Y desde este punto de vista no puede existir una soberanía sobre otra. No puede existir una soberanía prevaleciente sobre las demás. ¿Verdad? No puede. Por eso es importante el derecho internacional privado, ¿se dan cuenta? Entonces, en principio, las leyes vigentes de un Estado se crean para ser aplicadas ¿dónde? En un espacio determinado. Eso es innegable, ¿verdad? Eso es innegable. Ahora la pregunta es, ¿en qué espacio? ¿Cuál es ese espacio donde se aplica la ley? En principio podemos decir que ese espacio donde se va a aplicar es en el territorio nacional, en el territorio al que pertenece esa soberanía legislativa, es decir, al territorio de dicho Estado. Es decir, que en principio el territorio del Estado es el ámbito normal, es el ámbito natural de vigencia espacial del orden jurídico de un Estado. Y decimos que es normal, que es el natural, porque en ciertos casos se admite la posibilidad que una ley creada por un Estado, por decir, por nuestro Estado, para poner un ejemplo más exacto, por el Estado de Guatemala, puede aplicarse en un Estado diferente. Perdón, a eso le denominamos normas jurídicas de exportación. Pero también en el derecho internacional privado puede darse el caso que normas creadas bajo la tutela de otra soberanía diferente, ¿verdad?, emanadas de una soberanía diferente a nuestro Estado, sean aplicadas en nuestro territorio. Aquí estaríamos hablando de normas jurídicas de importación. Vean que aquí no estamos hablando de aspectos económicos, ¿verdad? Estamos hablando de la norma jurídica en sí misma. Pues no debemos confundirlo con la exportación comercial, ¿verdad? Estamos hablando de normas jurídicas. Normas jurídicas de importación y normas jurídicas de exportación. De aquí podemos deducir que el conflicto de leyes se reduce a determinar la autoridad territorial o extraterritorial de una norma. Entonces, vemos aquí que la existencia de esos problemas que hemos dado es consecuencia necesaria de dos cuestiones fundamentales: la pluralidad de legislaciones y la actividad de la persona humana. ¿Por qué? Porque no siempre esta actividad se desenvuelve en el Estado al cual pertenece, ¿verdad? Sino que puede desarrollarse en el territorio extranjero, en el territorio de otro Estado, o en relación con personas de diferente nacionalidad, o con bienes ubicados en otro Estado. Entonces aquí es donde surge este aparente conflicto de leyes en el espacio y es necesario determinar la autoridad extraterritorial de las normas jurídicas. Con base en ello, podemos afirmar que el derecho internacional privado atiende tres cuestiones fundamentales. En primer lugar,
el problema de la nacionalidad. En segundo lugar, el problema de la condición jurídica de los extranjeros. Y en tercer lugar, el conflicto de leyes en el espacio, como hablamos ayer, ¿verdad? En la nacionalidad, lo importante es que con base a ese vínculo jurídico-político, en principio, jurídico-político entre un Estado y una persona, ¿verdad? Se crea un conjunto de deberes y derechos recíprocos. Recíprocos. Es decir, que nosotros tenemos deberes, tenemos obligaciones frente al Estado de Guatemala, pero también tenemos derechos frente al Estado de Guatemala, que no le podemos exigir a ningún otro Estado. Entonces, somos nacionales, es ese vínculo. Pero también hay otra categoría de personas, los no nacionales, los extranjeros. Y aquí es donde se finca el primer problema. En primer lugar, determinar quién es nacional y quién no es nacional. Determinado esto y viendo el carácter de no nacional, viene el otro problema. ¿Qué conjunto de derechos le reconozco a esta persona que es nacional? ¿Qué conjunto de deberes puedo exigirle a esta persona que no es nacional? A eso le llamamos condición jurídica de los extranjeros. Incluso entre los extranjeros no todos tienen los mismos derechos, no todos tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? No es lo mismo un turista que un residente, que alguien que va de paso. Que un residente temporal, que un residente permanente, ¿verdad? Tiene su propio, que le llaman su estatus migratorio, les otorga un estatus jurídico, ¿verdad? Ese estatus jurídico va a implicar un conjunto de derechos y obligaciones propias de esa persona. Bueno, entonces ya, determinando la condición jurídica del extranjero, se plantea el otro problema, conflicto de leyes en el espacio. ¿Puede o no puede? ¿Verdad? ¿Debe o no debe? Esa es la situación, ¿verdad? Pero también podemos plantear ese problema desde el punto de vista sociológico. Ya en la clase pasada les dimos un pincelazo, ¿verdad?, a esa cuestión. Hoy vamos a ampliar el tema, ¿verdad? Empezando a decir que Guatemala es un Estado soberano e independiente. Pero no es el único Estado en el mundo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Empecemos desde lo más obvio para ir, ¿verdad?, profundizando en el tema. Al igual que nuestro país, ¿verdad?, existen otros estados soberanos, independientes, ¿verdad? Algunos más avanzados tecnológicamente, educación, niveles de vida, entre otros, ¿verdad? Entre otros países, ¿verdad? Es decir, que no todos los países somos iguales, no todos los países somos idénticos, ¿verdad? No todos los países tenemos las mismas necesidades, aspiramos a los mismos objetivos. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero también existe esa diferencia entre personas de diferentes nacionalidades y entre sociedades, personas jurídicas colectivas, ¿verdad?, empresas, pongámosle algo, ¿verdad? Todo esto va dando una variedad, ¿verdad?, a nivel mundial. A raíz del avance jurídico y tecnológico, ¿verdad?, a que se ha llegado, las relaciones entre las personas, permítanme, compañeros. ¿Verdad? Entonces,
Basado pues en esas diferencias existen diferentes países, ¿verdad? En cuanto a, digamos, un país desarrollado no tiene los mismos objetivos, los mismos anhelos que un país subdesarrollado, ¿verdad? Ahí empiezan a tornarse diferencias. A raíz del avance jurídico y tecnológico, ¿a qué se ha llegado? Las relaciones entre las personas jurídicas de diferente nacionalidad es algo que se da diario, ¿verdad? Diariamente se da. Y esto hace necesario, ¿verdad?, que esas relaciones sean revestidas de un grado de seguridad, de un grado de certeza jurídicas, que haga posible la convivencia y relaciones entre ellas. Es decir, que si hay personas de diferente nacionalidad relacionándose, incluso con objetos o bienes que sean en un país distinto al de los dos, lo importante es revestir esa relación de seguridad y certeza jurídicas. ¿Quién logra esto? Lo logra únicamente el derecho internacional privado, ¿verdad? Esta función la regula y la cumple el derecho internacional privado. Y algo muy importante, ¿quién? Sin intervenir en la esencia misma de la relación jurídica. Porque no, digamos, si es una compraventa, es una compraventa, ¿no? Pero el derecho internacional privado a nivel internacional la va a revestir de seguridad y certeza jurídica si hay un elemento extranjero, ¿verdad? Entonces, no va a intervenir directamente en la esencia, ¿verdad?, de esa relación jurídica, pero la va a circunscribir de eficacia y certeza, ¿verdad?, y en su modo o forma es ejecución y consecuencias. Bueno, seguimos hablando de ese tema sociológico, ¿verdad? Ahora vamos a la persona humana. La persona humana se diferencia de los demás seres vivos en que posee dos elementos importantes. El primer elemento es el elemento material. El elemento material constituye su manifestación corpórea. Es decir, que ocupamos un tiempo y un espacio determinados, ¿verdad? Al igual que los otros seres vivos, ¿verdad? Todos los demás seres vivos están hasta un árbol. Tiene elemento material. Pero hay un elemento que nos diferencia de todas las demás seres de la Tierra, que es el elemento racional. Esto es muy importante, ¿verdad? El elemento racional nos hace conscientes de nuestro existir. Nosotros tenemos una existencia consciente. A diferencia de todos los demás seres vivos. Viven por vivir, no, nosotros no. Tenemos una conciencia de nuestra existencia. Tenemos una existencia de nuestra trascendencia en el tiempo. Tenemos conciencia de un pasado, tenemos conciencia de un presente y tenemos conciencia de un futuro. Al igual, también tenemos conciencia en lo familiar, ¿verdad? También en lo familiar, ¿verdad? Tenemos conciencia de nuestros antepasados, nuestros abuelos, posiblemente hubo quienes conocieran a sus bisabuelos, y esos también imprimen una característica especial a su existencia. Tenemos conciencia de nuestros padres, y son nuestros padres, ¿verdad? La relación humana que tenemos con nuestros ascendientes es consciente, es racional. También con nuestros hermanos, nuestros primos que están en nuestra misma generación, ¿verdad? O nuestros hijos, los que tengan nietos, pues con sus nietos. Eso no es una conciencia, es una manifestación racional
que solo lo tenemos los seres humanos. Bien, entonces, este elemento racional, como ser racional, conscientemente poseemos libertad e independencia en nuestro existir y frente al medio que nos circunda. Los demás animales dependen del medio, ¿verdad? Y no lo transforman. Solo se aprovechan de ellos en la forma en que está dado. Nosotros no, nosotros transformamos. Porque tenemos conciencia, tenemos inteligencia, ¿verdad? Entonces, influimos en el medio que nos circunda y tenemos conciencia en nuestro ser. Y es por ello que podemos modelar libremente nuestra vida, objetivar también nuestros procesos psíquicos, reprimiendo o alimentando impulsos, pasiones. Por eso, ¿verdad? Las personas son responsables penalmente por el elemento racional. Muchas veces pues nosotros tenemos conciencia, ¿verdad?, de reprimir ciertas pasiones, ciertos impulsos, muchas veces la conducta, ¿verdad? La conducta que poseemos. Esas conductas, ¿verdad?, como vienen viendo ustedes, nacen en un entorno social, ¿verdad? Y esos impulsos, esas pasiones reprimidas, ¿verdad?, o controladas, ¿verdad?, construyen nuestra propia existencia según los dictados de nuestra razón. Son nuestros intereses y nuestras posibilidades objetivas. Miren, todo esto es lo social, ¿verdad? Pero también dice, somos un ser social. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos vivir ni desarrollarnos aisladamente, como los estados, ¿verdad? Ni el estado más poderoso, puede vivir aisladamente. Igual la persona humana no puede vivir aisladamente. Por eso hay conglomerados sociales, ¿verdad? Porque necesitamos de otros semejantes para desarrollarnos, para perfeccionarnos y para subsistir. Entonces, desde un principio es necesario para nosotros como personas, ¿verdad?, vivir con nuestros semejantes, organizarse, ¿verdad?, en forma tal que se asegure nuestra existencia y nuestro crecimiento individual. La persona necesita de los demás para el logro de su desarrollo integral, espiritual, físico. Necesita entonces vivir en sociedad, es lo que llaman vivir en sociedad. Pero, ¿cómo iniciamos nuestra vida? ¿Verdad? Iniciamos nuestra vida con un grupo social específico, reducido, relacionado por relaciones de parentesco. Miren, es muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. La familia, los padres, si tienen hermanos, de ahí se crece hacia los tíos, hacia los abuelos, va existiendo. Aquí es donde adquiere los primeros conocimientos y donde adquiere también el conocimiento, afianzamiento y desarrollo de los primeros valores. Y se identifica con ellos, porque ellos le producen la posibilidad de existir, ¿verdad?, en esa sociedad. Compartimos esos valores, ¿verdad? Posiblemente vamos a ampliar nuestro entorno, vamos a romper esa cuestión de los lazos sanguíneos de parentesco y lo ampliamos aún más, ¿verdad? Al barrio, a la escuela, a la iglesia, al municipio, al departamento, al país entero, ¿verdad? Compartiendo y reforzando una serie de valores, de intereses, ¿verdad?,
comunes. Nosotros como guatemaltecos, como estudiantes de Derecho, tenemos muchísimos valores comunes. Y también nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad?, que nos identifican ante el mundo. Estos valores han posibilitado nuestro desarrollo, nuestra existencia en esta sociedad y nos sentimos cómodos porque así hemos vivido, ¿verdad? Entonces, esa serie de intereses y valores comunes que se afianzan, ¿verdad?, que se refuerzan y refuerzan la convivencia y la cohesión del grupo. Y esto es importante porque nos hacen, como yo les decía, como decíamos ayer, ¿verdad?, hacen nacer, ¿verdad?, la idea, la conciencia de pertenencia. Y nace el concepto de lo local, lo nacional, lo nuestro, ¿verdad? Frente a lo extraño, frente a lo extranjero, frente a lo de ellos, ¿no?, que son extraños a nosotros. Eso es lo importante. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque todos estos valores de toda esta coexistencia, de esta serie de valores comunes, afianzados, desarrollados, ¿verdad?, en una sociedad, de identidades comunes, de intereses comunes, se manifiesta y nace el sistema jurídico. El sistema jurídico de cada sociedad. ¿Y por qué? Y aquí es donde vamos a afirmar que el sistema jurídico es un producto cultural. El sistema jurídico es un producto cultural que nace de una soberanía específica. Por eso es que no se puede unificar el sistema jurídico mundial, ¿se dan cuenta? No se puede unificar. Por el momento, puede que con el paso de los años o muchos años ya pueda, ¿verdad? Por el momento no se puede, ¿verdad? Porque los sistemas jurídicos son un producto cultural, nacidos de una soberanía específica que regularmente identifica un Estado. Por ello, pues, es que en la actualidad existen tanto sistemas jurídicos como sociedades particulares. En otra palabra, pues hay pluralidad de legislaciones. Esta es una realidad, ¿verdad? Esta es una realidad. Pero también podemos decir ante todo ello que la sociedad tiene en último término un valor instrumental, porque su destino es servir a la persona humana. Fíjense, la sociedad tiene un valor instrumental porque su fin es servir a la persona humana, pero esta persona humana, en última instancia, como una posibilidad propia a su naturaleza, no está destinada fatalmente a una sociedad específica. Fíjense, a una sociedad específica. Puede que tiene la posibilidad de cambiar, una posibilidad de cambiar, ¿ah?, para su desarrollo integral. Puede que encuentre más satisfactores en otra sociedad. Y seguimos aquí con el derecho integral privado y haber, cómo se van formando los valores, cómo va manifestándose la naturaleza de la persona humana. Y esto pues plantea el derecho integral privado, ¿verdad?, a través de los valores. Y desde el punto de vista económico, aquí ya vamos a plantear el derecho integral privado a través de la actividad económica. Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Ningún país puede vivir aisladamente, ni el más poderoso del mundo, mencionen ustedes cualquiera, no puede vivir aisladamente. Y no puede evitar tampoco la aplicación de una norma jurídica extranjera cuando ésta proceda, no la puede evitar. O tampoco puede evitar que se apliquen en el extranjero normas que han nacido de su manifestación soberana.
Todo país pues, requiere el concurso de los demás países. La comunidad internacional requiere de la existencia de la comunidad internacional en sí, ¿verdad? Para poder existir y perfeccionarse. Por lo tanto, todo país requiere del comercio internacional. ¿Ustedes creen que Estados Unidos, por ser tan poderoso, puede vivir autosuficientemente? ¿Verdad? No podría, ¿verdad? Por muy diversas y variadas razones necesita del comercio internacional. En ese sentido, fíjense que es lo importante. Algunas cosas resultan materialmente imposibles producirlas en un lugar, ¿verdad? No se pueden producir, sino únicamente en lugares muy propios de ellos, ¿verdad? Que tienen todas las disposiciones naturales, materiales, jurídicas, sociales, para poder producirlo, ¿verdad? Y climáticas y todo. Entonces dice, pues, más que en lugares muy propicios para ello, que cuentan con las condiciones de clima, suelo, agua, medio ambiente, ¿verdad? Ideales para ello, entre otros, ¿verdad? Pero también incluso su organización social. Acuérdense ustedes que Guatemala ha estado muy influenciada por los productos de la época para transformar la organización social de nuestra sociedad. Acuérdense ustedes, en el tiempo de la cochinilla había una organización social. Cuando empezó la producción de café, de banano, la organización social tuvo que cambiar y adaptarse a esos productos, ¿verdad? Entonces, todo ello cuenta para el aspecto de la producción. Y entonces, en algunos lugares resulta imposible producir algo que es necesario para la vida, que es necesario para la subsistencia, pero no podemos producirlo. Entonces necesitamos obligatoriamente tener relación con otra sociedad que lo pueda producir, ¿no? Y para eso es ventajoso hacerlo. También puede ser caso que pudiéndolo producir, fíjense, pudiendo producir, nos resulte más barato comprarlo ya elaborado a otro país. Estas dos situaciones, ¿no? Provoca el comercio internacional, ¿verdad? Entre otras, pero pues mencionemos estas dos, ¿verdad? Y entonces, estos otros países donde se produce, pues, tienen una organización social, además de todo lo que vimos, ¿verdad? Clima, suelo, agua, medio ambiente, personas, infraestructura, posición geográfica. Que pueden producirla, pero aún pudiendo producirla, nos resulta más ventajoso comprarla. Entonces, empezamos con importar cosas, que si hablamos, estamos dando importación desde el punto de vista mercantil. Resulta más barato, ¿va? Y importarlas que producirlas. Entonces, el comercio exterior sirve como mecanismo para determinar una división internacional del trabajo. ¿Qué es la división internacional del trabajo, jóvenes? ¿En qué posición estamos y cuál es la situación nuestra con relación a la división internacional del trabajo? La hay, ¿verdad? Pero también podemos hablar de una división internacional de la producción. ¿Qué producimos nosotros? ¿Qué producen los otros países? Hay una división internacional que se va acomodando. Claro, hay poderes mundiales, ¿verdad? Que van organizando muchas veces al mundo, pero hay situaciones, de hecho, que provocan
cierta ventaja de un país sobre los demás. Por decirles algo, que hasta fue artificial el canal de Panamá, se hizo ahí por la forma geográfica del Panamá que se prestaba, que facilitaba esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí está la cosa, ¿verdad? El comercio exterior sirve pues para determinar una división internacional del trabajo, una división internacional de la producción, que nos producen más hortalizas, frutas, ganado, carnes. Bueno, pero también hay productos industriales, maquinaria. Bueno, ahí miren, ahí está, ¿verdad? La división internacional de la producción ¿verdad? Y así también la división internacional de distribución de bienes y servicios. Aparte es la distribución, ¿va ustedes? La distribución de bienes y servicios. Yo les decía ese de Amazon y Alibaba, ¿verdad? Estarán en la misma posición que nosotros en la distribución de bienes y servicios a nivel mundial. Pero todo ello tiene relación directa con el derecho internacional privado. Y vemos que ningún Estado puede aislarse de esto. Por lo tanto, el derecho internacional privado, pues, tiene una existencia real, necesaria, ¿verdad? Entonces, todo esto posibilita el perfeccionamiento y desarrollo de los Estados, ese intercambio necesario, ¿verdad? Los factores, pues, o elementos o fenómenos que constituyen la razón de ser o causa de la existencia del derecho internacional privado con base al comercio internacional van a ser, ¿verdad? Uno, un elemento de hecho y dos, un elemento de derecho. El elemento de hecho es el comercio internacional. Ahí está, se desarrolla, se da, es necesario. Este comercio internacional provoca relaciones jurídicas de carácter privado, económico, ¿verdad? Entre personas pertenecientes a estados o territorios diferentes. Y dos, un elemento de derecho, que es la coexistencia, o sea, la existencia simultánea de legislaciones diferentes, a través de las cuales se perfecciona y se sustenta el comercio y adquiere seguridad y certeza. El elemento de derecho también es importante, como ven. Y ahí estamos con el derecho internacional privado, ¿verdad? ¿Quién es comerciante? ¿Quién es comerciante? ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden vender? ¿Qué obligaciones tiene usted? ¿Qué obligaciones tiene otro? ¿Qué forma vamos a utilizar para transmisión de bienes y servicios? Miren todo lo que ve. Y todo eso es derecho internacional privado. Ven, entonces planteamos el problema del derecho internacional privado desde 3 puntos de vista. El jurídico, ¿verdad? La vigencia espacial de la norma. El sociológico, los valores sociales y el derecho como un producto cultural. En lo económico, ¿verdad? La actividad económica privada. A nivel mundial, ¿verdad? Bien, entonces regresemos al libro del doctor Larios. Que nos habla de las causas de existencia del derecho internacional privado. Ante esta exposición podemos determinar que son 2 causas principales de existencia del derecho internacional privado: la naturaleza cosmopolita de la persona humana y la variedad legislativa. Cuando hablamos de la variedad legislativa, tenemos conciencia de la existencia simultánea de varias soberanías, de varios estados, ¿verdad?
Entonces dice aquí, la variedad legislativa existe entre los países que conforman la situación y existencia geopolítica del mundo, todos los estados. Para las mismas situaciones y hechos, los estados han legislado diferentemente. Es que ahí viene la situación. ¿Y por qué legislan diferentemente? Porque el derecho es un producto cultural. Por ejemplo, dice la mayoría de edad. La adquirimos todos los países al mismo tiempo, a la misma edad. Saber, ¿verdad? La edad para contraer matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio. Los elementos del contrato, la forma de los contratos, los delitos y su tipificación, todo ello va a ser manifestación cultural de un grupo social. Por lo tanto, no podemos homogenizar el derecho. Dice, esta variedad encuentra su asiento natural en la diferencia de cultura, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo. En la diferencia de educación, amplitud, mentalidad, creencias religiosas, condiciones climáticas, facilidad de acceso a medios de comunicación de masas, tradición, condiciones económicas, situaciones étnicas, psíquicas, geográficas, etc. Como ven, están muchos los elementos que intervienen, que influyen en el sistema jurídico, son variados y grandísimos, son bastantes, mejor dicho, bastantes, ¿verdad? Elementos que intervienen en ellos. En el mundo existen diferentes sistemas legales, ¿verdad? El sistema anglosajón, el sistema latino, etcétera, ¿verdad? Y el otro, la otra causa de existencia es la naturaleza cosmopolita de la persona humana. Aquí dice el doctor Larios, el ser humano es un ser sociable, dice, la que habla de la sociedad, y vemos todo lo que implica ser un ser sociable, ¿verdad? Que se relaciona con sus semejantes. Por otra parte, es inteligente, ¿no? Lo que nosotros le dijimos racional, ¿verdad? O sea, no tenemos contradicción, ¿verdad? Y esencialmente es inventivo. Su naturaleza lo inclina a tratar de mejorar. Y ese deseo de mejorar lo ejercita por medio de sus relaciones en todos los planos, en todos los territorios. Se relaciona comercialmente, civilmente, etc. Y a veces también se involucra penalmente. Aquí viene otra cuestión. Su deseo de mejorar lo lleva a relacionarse no solo con personas que poseen su misma nacionalidad. Existe esa posibilidad, ¿verdad?, de que nos relacionemos con personas de otra nacionalidad. También con extranjeros. Al relacionarse puede hacerlo también dentro o fuera de su territorio de origen, de su domicilio o de su residencia. Pero ahora, pues, con el avance de la tecnología, eso es moneda de curso común, ¿verdad? Y entonces, la finalidad del derecho internacional privado, ¿verdad?, será señalar, indicar, guiar, ¿verdad? Dice, pero no tiende hacia la homogenización. Vemos que no se puede homogenizar el derecho, sino hacia la armonización de los diversos sistemas jurídicos. Garantizar su aplicación sobre la base del respeto al ejercicio pleno de la soberanía de cada Estado. Miren qué importante el derecho en el privado. Dice, entonces principalmente es
señalar con claridad qué ley debe aplicarse ante un caso de conflicto de leyes en el espacio. Señalar también la jurisdicción que debe conocer ese asunto. Es por lo anterior que, según la descripción adoptada, decimos que una norma de derecho de identidad privado es una regla general de carácter jurídico. Sí son normas jurídicas, aunque no sea dispositiva o impero atributiva, pero es norma jurídica. Una norma, una regla general de carácter jurídico que tiene por fin indicarnos, eso lo subrayan, cuál es la jurisdicción competente, cuál la ley aplicable cuando concurren dos o más reclamando simultáneamente su observancia en el espacio y no en el tiempo. Por lo tanto, las normas de derecho general privado son normas indicativas. Yo les diría impero indicativas. Pero cuando indican hay que aceptar esa indicación. O sea, si señala dónde, ahí hay que ir. Por eso son imperativas. Pero están indicando, no son impero atributivas, sino impero indicativas. Ante todo ello, ¿qué característica tiene el derecho internacional privado? Es un derecho interno, es un derecho adjetivo, es un derecho particular, podemos poner entre paréntesis privado, es un derecho positivo, es un derecho nacional, es un derecho prejudicial, es un derecho público, es un derecho universal, es un derecho espacial. Nueve características, miren. Entonces, ¿por qué es un derecho interno? Porque lo aplica un órgano interno y porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada estado. Sus normas forman parte de la legislación ordinaria de un estado, que se encuentra contenido en sus diferentes leyes. Es un derecho adjetivo sui generis, que es sui generis, ¿verdad? Está el derecho adjetivo, el derecho subjetivo, ¿verdad? El derecho sustantivo. O sea, estamos hablando de un procedimiento, ¿verdad? El derecho adjetivo es un derecho adjetivo sui generis, porque su función es indicar y señalar. Y esa función de indicar, señalar, lleva un determinado procedimiento. ¿Verdad? Procedimiento. Hasta llegar ahí, ¿verdad? Es un proceso, un procedimiento, ¿verdad? Entonces, que es un derecho adjetivo sui generis. Es un derecho particular, podríamos poner entre paréntesis privado, ¿verdad? Porque siempre existe un interés particular, un interés personal. Esto lo diferencia bastante con el derecho internacional público, este en particular. Es un derecho positivo. Porque se trata de normas vigentes, ¿verdad ustedes? Por eso es positivo. Se trata de normas vigentes. Sus normas son ciertas y son verdaderas. Cada país las emite para dar facilidad de solución. Es un derecho nacional porque pertenece a una soberanía determinada. Bueno, y como resultado de su positividad, se encuentra al interior de un país. Es derecho prejudicial. Ustedes habían visto la prejudicialidad, ¿verdad? Dice, es un derecho prejudicial porque antes de aplicar el derecho de un determinado estado, hay que acudir a la norma. Prevalece sobre los intereses concretos de los estados. Es decir, antes de ir a la norma material que resuelve el caso en sí, hay que recurrir al derecho internacional privado. Por eso nos indica, nos guía, y son normas impero indicativas, no impero atributivas.
Las imperios atributivas las vamos a encontrar hasta el derecho material, ¿no?, que resuelve. Pues es un derecho prejudicial, porque antes de llegar a esta norma material hay que acudir al derecho internacional privado. Es un derecho público ¿sí? Porque dentro del derecho internacional privado va inmersa la prevalencia del sistema jurídico nacional. Es público, ¿verdad? Porque en el derecho internacional privado va inmersa la prevalencia del sistema jurídico nacional. Dice, y porque no oye la intención o la voluntad de los individuos. Son normas abstractas que se aplican sin discriminación. Y es un derecho espacial, no especial, sino espacial, de espacio, porque se aplica en el espacio, no en el tiempo, ¿verdad? Ese es su problema, se deriva pues de la aplicación de la norma en el espacio. Y porque este derecho va con relación a la vigencia espacial de la norma jurídica. De este punto de vista, pues, vemos que estas normas son indicativas, no dispositivas. No son impero atributivas, son impero indicativas. Señalan, guían, indican. Entonces, visto esto, vemos que el contenido del derecho internacional privado, el contenido de este derecho se extiende a todas las ramas del derecho. ¿Con el constitucional? Claro. ¿Cómo se relacionaría con el derecho constitucional? O con la Constitución. Eso les va a quedar de deber a ustedes. Con el derecho laboral, también. Con el derecho procesal, obviamente. Con el derecho civil, también, ¿verdad? Entre los juristas todavía existe discrepancia sobre algunos temas. Por ejemplo, bueno, esas son discusiones aparte, ¿verdad? Pero el derecho internacional privado, como ven, tiene un amplio margen de aplicación. Entonces es que se les ha exigido a ustedes que cuenten pues con la lectura de sus clases anteriores para hacer un poco de base en este. Y nos va a tocar entonces lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Solo se las voy a mencionar para que ustedes tengan una idea. La ley interna, la costumbre, los tratados internacionales, la jurisprudencia, la doctrina y otras. Como ven, se diferencia del derecho internacional público, que en el derecho internacional público, la fuente más importante, ¿cuáles son? Los tratados. Mientras que en el derecho internacional privado, la fuente más importante es la ley interna. La ley interna. Y las relaciones del derecho internacional privado con las ramas del derecho, como ven, aquí desde el constitucional, civil, penal, procesal, notarial, laboral, marítimo, aéreo, espacial, administrativo, fiscal, mercantil, con el derecho internacional público. ¿Se dan cuenta? Es amplísima la gama del derecho internacional privado. Entonces, nos quedamos acá, compañeros. Hemos agotado los temas que teníamos para hoy. Si no tienen alguna pregunta, pues yo me retiro. Les recuerdo que mañana empieza las fechas para el examen de retrasadas.
estén ustedes atentos, ¿verdad? Por si, bueno, felicidades María Mercedes y Lucy Elizabeth. En las páginas del libro utilicé las de Dr. Larios y otros folletos que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a trasladarles el material para que lo tengan ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase. Que Dios quede con ustedes. Un feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Con su permiso, jóvenes. Buenas noches, Lic. Nos vemos.